Hola a todos, esperando que se encuentren bien, protegidos en casa, haciendo cuarentena junto a sus familias, al igual que nosotros los profesores, preocupándonos de esta situación tan particular y coyuntural que nos ha tocado vivir. Quiero invitarlos a conocer una nueva forma de presentación de clases que va a complementar el trabajo con guía a través del aprendizaje remoto y cuyo nombre son cápsulas pedagógicas. Este elemento que nos sirve para poder explicar algunos de los contenidos que ustedes han desarrollado a través de la distinta guía. Hoy en lo particular va a consistir en una mini clase expositiva sobre uno de los contenidos. ¿Cuál es el contenido? El contenido se relaciona con los elementos constitutivos de las obras narrativas y vamos a tomar en particular los personajes literarios, y para eso vamos a tratar de buscar una definición, vamos a ver una caracterización desde el punto de vista de sus rasgos psicológicos y físicos, les voy a mostrar algunos ejemplos y por último poder realizar una síntesis de esta mini clase para que se puedan anclar los aprendizajes que ustedes están recibiendo a través de esta nueva forma, a través de estas cápsulas pedagógicas. Bueno, sin más preámbulos, quiero preguntarles a ustedes si conocen o reconocen alguno de los personajes literarios que están abajo de la primera diapositiva que están viendo. Hagan memoria, observen bien, ¿reconocen alguno? La literatura está plagada de personajes literarios, pero siempre hay algunos que sobresalen o que quedan en la retina o en la memoria colectiva de los lectores. En este caso vemos a Romeo y Julieta, una pareja de jóvenes que singularmente se ha presentado a través de la literatura inglesa. Tenemos también a Frankenstein, uno de los más grandes personajes que cautiva por su formación, por su forma en cómo fue creado y lo que significa a través de la interpretación que se puede hacer de la idea del hombre o del ser humano como creador paralelo a Dios. Y por último, aquí el famoso personaje literario de español, Don Quijote de la Mancha, junto a Sancho, su fiel escudero, que van caminando por las praderas españolas en busca de aventuras, derribando aquellos molinos imaginarios que vienen a ser las adversidades de la vida. Personajes que dejaron huella en la literatura universal. Hay cientos, miles, diría yo, pero para comenzar alguna reflexión sobre ellos. Bueno, vámonos ahora a la segunda diapositiva para hablar de la definición de personaje literario. Voy a hacer lectura literal para después más o menos desmenuzar un poco aquello. Dice, los personajes son creados para evitar el mundo posible de la obra de arte, más o menos inspirados en los seres que encontramos en el mundo real, y la trama de dichas narraciones suele girar en torno a sus aventuras y desventuras. Se destaca en el párrafo la palabra creados y también el concepto de trama. Claramente el narrador hace una creación ficticia, puede ser propia de su imaginación y también tomando algunos elementos de algún personaje real. Eso va de la mano, ¿cierto?, de los otros elementos constitutivos de la obra narrativa, como el espacio, el tiempo y la trama, y ayudan a que la obra literaria cobre una vida y un sentido bastante particular. La trama suele girar en torno a sus aventuras y desventuras. Ustedes están leyendo el Cuentos de Pedro Urdemales, El Árbol de Plata, específicamente. Recuerden que pueden leerlo desde los textos digitales. Ya estamos hablando de la página 16. Y en él vemos a un típico personaje de la mitología popular que nace por allá por la Edad Media española, pero que llega a Chile tipificado como el pícaro o el pillo burlador de carácter campestre. Y vemos que ya a través de esta descripción podemos inferir algunas características psicológicas de este pillo, personaje tradicional chileno. También tenemos como ejemplo, ahí yo se los menciono, también parte de la literatura universal clásica, las aventuras de Ulises,
las aventuras que lo llevan a tratar de llegar a su hogar, conocido como Ítaca, ¿ya? Y también el Lazarillo de Tormes, anónimo, de la literatura española, donde aparece un personaje que es un niño, que es bastante particular porque transita por distintos amos y logra de alguna manera sortear los infortunios de la vida. Una vez que ya tenemos una idea más o menos clara, diría yo, de lo que puede ser la definición de personaje literario, vamos a revisar la siguiente diapositiva, que tiene que ver con con la caracterización, mejor dicho, de los personajes. En este caso hablamos de los rasgos físicos y psicológicos. Este es solamente un criterio que se puede aplicar a los personajes para su clasificación, pero podemos ver otro tipo de clasificación que hoy no lo vamos a revisar. Comenzamos, lo voy a leer nuevamente y así tratar después de desmenuzar esta lectura literal. Dice: el personaje literario se irá definiendo a partir de la descripción física. Es importante que veamos en la descripción física cómo el personaje se proyecta hacia el lector, pero también de las características emocionales que el narrador le atribuye e incluso de la forma como habla y de las acciones que realiza. Importantísimo ver cómo el desarrollo del personaje en una obra literaria va mostrando su carácter, su temperamento y su forma de ser a partir de las acciones que va realizando y de las expresiones verbales de su conciencia. Eso hace que nosotros nos vayamos haciendo una idea de este personaje que aparece y que nos da a entender que viene a jugar un rol o un papel protagónico en una obra literaria. Sigo. Estos rasgos contribuirán a que el personaje actúe de cierta manera en la obra conforme las acciones van sucediendo. Así habrá personajes que serán, por ejemplo, impulsivos o calmados, coléricos o reflexivos, valientes o cobardes, alegres o amargados. Estas últimas todas características psicológicas o emocionales de los personajes. Volviendo a la actividad de trabajo que ustedes tienen, se les solicita poder identificar rasgos psicológicos y físicos de Pedro Urdemales a través de la breve lectura del cuento El árbol de plata. Así que ustedes ya podrían más o menos aplicar esto a esa lectura que están realizando, que aparece en la página 16 del texto de lenguaje digitalizado. ¿Qué otro tipo de características psicológicas podemos ver? Podemos hablar de personajes sentimentales, astutos, humildes, orgullosos, etc. Hay para todo gusto en este caso de cómo puede ser la personificación psicológica de un personaje. Si pueden apreciar abajo, yo coloqué una imagen donde aparecen estereotipos de personajes que están asociados a las características también físicas de cómo modelan una forma de ser, para que se puedan hacer una idea. Les voy a mostrar ejemplos ahora, una siguiente imagen bastante particular que habla sobre los personajes del cine, o extraídos del cine, del universo Marvel. ¿Quién nos ha cautivado con todo lo que nos dejó Stan Lee a través de las distintas películas que hemos visto? X-Men, Iron Man, El Hombre Araña, Thanos, personajes famosísimos que nos han cautivado a través de lo que hemos visto. Ahí podemos apreciar a Hulk, podemos apreciar al Hombre Araña, Venom, podemos ver a otros personajes como Capitán América, por lo menos son los que yo logro reconocer. Por ahí también se encuentra Thor. Y si ustedes se fijan, podemos hacer prácticamente una descripción física inmediata, y eso no representaría mayor dificultad. Aquí el tema más dificultoso podría ser realizar una descripción psicológica. Pero ¿cómo podemos llegar a eso? Eso lo podemos nosotros interpretar a partir de cómo hablan, de cómo actúan, de qué es lo que hacen fundamentalmente y probablemente, ¿cierto? Cómo se definirá esa personalidad estará basada en esas características. No es muy difícil, pero hay que tener bastante atención a lo que vemos de ellos. Por último, en la última diapositiva que les quiero presentar es una síntesis de estas ideas claves que hemos trabajado. Primero, pongan atención. Toda obra literaria cuenta con personajes.
también pueden ser animales, por ejemplo, como en las fábulas. Si los personajes literarios es un elemento relevante, constitutivo de las obras narrativas. Segunda idea clave, los personajes literarios tienen características físicas y también psicológicas. En el ámbito de la interpretación literaria, hablamos de la prosopopeya y de la etopeya para las características físicas y psicológicas respectivamente, o mejor dicho, lo que hacemos con la descripción. Y por último, aquí dice, los personajes literarios no son el único elemento que componen las creaciones literarias narrativas. Tenemos el tiempo, tenemos el espacio, tenemos la trama y uno que es fundamental es el narrador, sin el cual no sabemos de esa historia. Creo que hemos llegado al final de esta mini clase. Me extendí un poco, pero vale la pena revisarlo bien para que podamos trabajar un poco la reflexión y podamos pensar en este contenido. Les dejo planteadas ahí algunas preguntas que quiero que las resuelvan y en algún momento, si lo desean, me las pueden comentar. ¿Cómo crees tú que los escritores ayudan para conseguir personajes para sus obras literarias? ¿Será todo obra de la ficción, de la imaginación profunda, del novelista, del cuentista? ¿O vendrá también de la posibilidad de observar en la fauna humana alguna característica de algunos personajes connotados? ¿Existe alguna relación entre los personajes literarios y las personas en la vida real? Hay una relación bastante estrecha entre esta pregunta y la pregunta anterior. Les dejo estas inquietudes para que ustedes piensen y vean también qué es lo que pueden reflexionar sobre todo esto. Y como vocabulario, bueno, investiguen, vean qué significa la prosopopeya y la etopeya. Averigüen su definición y a qué se refiere para poder complementar las actividades de la página 16 que ustedes están realizando. Bueno, me despido, espero que esta explicación haya sido clara, espero que les sirva bastante y nos veremos en la próxima cápsula pedagógica con otro contenido interesante como este. Gracias, que estén muy bien y cuídense harto y permanezcan en casa. Chao.